¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, en estos videos vamos a ver ahora el video número 28. Jesús fue tentado. Vimos el video anterior, el nacimiento del Señor Jesucristo. Vimos este nacimiento prodigioso, maravilloso, que fue el cumplimiento de la promesa del Señor de enviar un Salvador. Y esta promesa estaba en el Génesis 3:15, que iba a enviar a un Salvador. Y todo esto también estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que iban a ser el Mesías, Jesús el Cristo, el Salvador ungido. Ahora vamos a ver su vida, cómo él vivió en este mundo, cuáles fueron las señales que él hizo para que compruebe lo que estaba escrito. Muchos falsos cristos van a venir, muchos falsos, llamándose yo soy el Cristo, pero si no es conforme a las Escrituras, entonces no es el Cristo. Y el Señor Jesucristo, el de la Biblia, el que vino hace 2000 años, el que fue crucificado en la cruz, la Biblia sustenta todo lo que él vivió, cómo nació, cómo fue llamado, cómo vivió, qué hizo y cómo murió y cómo resucitó. Todo está detallado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así estaba escrito y así fue necesario que se cumpliese. Así lo dijo el Señor. Entonces, vamos a ver un pasaje ahora, conociendo, perdón, en Isaías capítulo 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En que mi alma tiene contentamiento. Vamos a leer en Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que vimos en Isaías, ¿no? En quien tengo contentamiento, complacencia. Es su Hijo amado, su siervo, a quien he escogido. Lo dice Isaías. Vemos acá Juan, ya en la historia. Juan era llamado Juan el Bautista, que nació 6 meses antes aproximadamente que el Señor Jesucristo, y él había sido enviado, dice, para anunciar del Señor Jesucristo, para anunciar a las personas del arrepentimiento, del perdón de pecados. Entonces, también estaba dentro de los planes del Señor que él anuncie el Evangelio, ¿no? Que anuncie la venida del Señor Jesucristo. Iba a preparar camino, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo fue bautizado y al salir del agua, dice, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y dando un testimonio, ¿no? Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como vimos en Isaías. Dios estaba dando testimonio que él era el Hijo de Dios, el Hijo amado, en el cual tenía complacencia, el ungido del Señor. Luego de esto vemos en el capítulo 4 de Mateo, vamos a leer, porque el video de hoy se llama, ¿no? Jesús fue tentado. Estamos conociendo del Señor. Y dice así, capítulo 4, versículo 1 en adelante de Mateo: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Mateo nos dice, ¿no?, en el capítulo 4, que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser probado por el diablo. El diablo, el enemigo de Dios, aquel que tentó y engañó a Eva, aquel que sedujo, se puede decir, con mentiras, para que Eva coma de este fruto prohibido. El diablo, el enemigo de Dios, ¿sí? Él tienta al Señor. ¿Y cuál fue su tentación? En el momento, se puede decir, más difícil, ¿no? Cuando tú necesitas algo, cuando estás queriendo algo, es allí donde viene una tentación. Y el Señor Jesucristo había pasado 40 días y 40 noches en el desierto y tuvo hambre. El Señor era Dios, a la vez el Hijo de Dios, aquel que se había humanado en ese cuerpo, pero también tenía necesidades como nosotros, ¿no? De sed, hambre, sueño, ¿no? Porque vemos más adelante que Él está durmiendo en la barca. Entonces, sentimientos tal cual como nosotros, hechos imagen y semejanza de Dios. Y así el Señor fue tentado porque tuvo hambre, dice. Y entonces le dice el tentador: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Señor le responde y se defiende con su palabra. El enemigo también conoce las Escrituras y también puede utilizar las Escrituras para confundirte. Pero tenemos que ver que para esa Escritura hay otra Escritura que podemos decir y evaluar si es así o es de esta manera. Entonces, si eres hijo de Dios, le dice Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor no hizo eso. El Señor le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. ¿Y en qué parte estaba esta Escritura? Vamos a ver. Leemos en Deuteronomio, regresamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? Vemos, versículo 3, dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, esta escritura el Señor utilizó para decirles que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso le responde el Señor Jesucristo al enemigo, a Satanás. ¿Cuán difícil es cuando uno padece hambre? Vienen muchas tentaciones. En los momentos de hambre es donde uno se fortalece o es donde uno cae en pecado, ¿sí? Cuántas malas propuestas, cuántos malos negocios ilícitos cae una persona, o sea, hace una persona, recibe propuestas indecentes y totalmente fuera del amor al prójimo. Y así pueden haber tantas tentaciones en cuanto a cómo conseguir alimentos, comida, y como hemos dicho, de una manera indecente. Podemos robar, podemos mentir, podemos estafar, podemos, como se dice, vender nuestra alma al diablo porque queremos comer. Pero tenemos que recordar, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dando a entender que nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, dispuestos a alimentarnos de su palabra, literalmente, y también esperar en el Señor.
Porque, ¿qué es mejor? ¿Padecer de hambre o padecer pecando por robar? Porque si Dios permite que nosotros pasemos hambre, pues está en su voluntad. Y Dios siempre da, aunque sea como se dice, un pan duro para comer. Siempre Dios provee. Siempre Dios está aquí proveyendo a toda criatura. Si bien es cierto, en estos tiempos tan difíciles como esta pandemia, ¿no? Mucha gente no ha tenido, inclusive, como dicen, para comer, pero no sale noticias que mueren por no comer, sino por la enfermedad. Porque siempre hay, aunque sea un pan duro, que comer. Entonces, pero tenemos que recordar, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque imagínate meterse en algo ilícito, caer en una tentación para poder comer, después te espera la cárcel, te espera de repente la muerte, porque de repente entras a robar, te disparan, tantas cosas, donde al final termina mal. Entonces no solamente vamos a vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si bien es cierto, es difícil, soy ser humano, y el Señor Jesucristo pasó por esa situación de hambre, así como tú y como yo, pero ya de muchos días. Pero Él expresó eso, porque quien le estaba haciendo esa propuesta no era digno de su confianza. Quien le estaba haciendo esa propuesta era el enemigo de Dios. Dice que estas piedras se conviertan en pan. El Señor no quiso ni siquiera conversar más. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de tajante, y así debemos ser con las personas o con alguien que nos pueda traer una propuesta incorrecta para alimentarnos, para comer porque tenemos hambre. Todo es con fe. Todo es con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante obedecer a Dios. Vemos más adelante, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿No? El diablo le lleva a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo, dice, ¿no?, del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Escrito está también, mire, y el enemigo conoce las escrituras. Dice, ¿no?, que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, escrito está, échate. Pero el Señor le responde. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Podemos decir, yo soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada, no me va a dar inclusive el coronavirus, yo puedo salir sin mascarilla. Bueno, no tentarás al Señor tu Dios. Si bien es cierto, Dios ama a sus hijos y los protege, pero no por eso vamos a hacer las cosas incorrectamente. Al Señor le dijo, ¿no?, lo llevó sobre el pináculo y échate, porque Dios te va a curar si eres hijo de Dios. Otra vez. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, por más que tú seas hijo y conozcas del amor y del poder del Señor, pues no puedes tentar probar a Dios. A ver, Dios, ¿soy tu hijo? Y te tiras. No. O Señor, ¿no?, soy tu hijo y bueno, yo no me voy a enfermar. Y no me voy a proteger, no me voy a cuidar, no voy a tomar los protocolos de seguridad. Y es que no esté yo de repente alentando todo lo que se está haciendo en el mundo, todo lo que se hace equivocadamente, con muchos errores. No estoy alentando eso. Lo que trato de decir es, primero, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay una parte en las Escrituras donde dice el Señor que debemos estar sujetos a toda autoridad humana, porque toda autoridad humana proviene de Dios. ¿Así? Entonces, hay protocolos, pueden estar de repente algunos totalmente equivocados, pero bueno, tenemos que estar sujetos. Hay una ley, se puede decir, una orden que no podemos salir sin mascarillas, hay que salir con mascarillas. Hay que utilizar el alcohol, lavarnos las manos. Hay que hacer, en sujeción a Dios. En sujeción a Dios. Entonces, no podemos decir, no,
a mí no me va a pasar nada, no tentarás al Señor tu Dios. Ya el Señor nos está diciendo en su palabra, hay que estar sujetos. Entonces, debemos obedecer con fe, no por lo que nosotros pensamos, razonamos, sino con fe también a lo que el Señor nos dice. Y volviendo a esto, podemos ver este pasaje que sabía Satanás en Salmos capítulo 91, Salmos 91. Satanás conoce las escrituras y puede engañar a las personas con las escrituras también. Y dice en el 11, Salmo 91, versículo 11, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Así estaba escrito. Satanás conoce las escrituras y también puede engañar a las personas a través de las escrituras. Pero nuestro Señor Jesucristo en ese momento le responde también con las escrituras. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y vamos a ver eso en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Acá está en la concordancia. 6:16 dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. No probaréis. No lo tentaréis. Está escrito también. Entonces, una presentación de la Escritura ante otra presentación de la Escritura. ¿Cuál es la que tiene que prevalecer? ¿Sí? Obviamente, que Dios nos da sabiduría para saber lo que tenemos que hacer. Y el Señor Jesucristo, Dios, el Señor Jesucristo, le respondió, porque también venía de una persona, en este sentido, de Satanás, que no temía a Dios y que es el enemigo del Señor. Entonces, por lo tanto, le responde así y no lo hizo. No lo hizo, no probó al Señor, no tentó al Señor. Y vamos a ver, versículo 8 en adelante dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Imaginen. El diablo lo llevó a un monte muy alto y se le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: si tú me adoras, si postrado me adorares, todo esto te lo daré. Y el Señor le dice: no, vete, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Entonces, ¿qué podemos decir? El Señor, utilizando la palabra, también se defendió, utilizando la espada, que es la palabra del Señor. Hoy en día podemos decir, ¿no?, cómo nosotros caeríamos, haciendo una comparación, una aplicación para también tener un mensaje en este video, que el mundo puede mostrarse, ¿no?, con mucha pompa. Muchas personas pueden tener muchas riquezas y también podemos decir, bueno, que a esas personas les va bien, son bendecidos. O podemos decir también que Satanás puede dar riquezas a las personas, ¿sí? Se lo dice acá al Señor. ¿Y cómo le da Satanás riquezas a una persona? Sí, lo adora. Entonces, hay muchas personas que lamentablemente adoran a Satanás y hacen cosas indebidas, hacen negocios ilícitos, como el narcotráfico, como las ventas de alcohol, como tantos negocios, como el tabaco y cosas que hacen a una persona que consiga economía, ¿sí? Estamos hablando de vicios, de promiscuidad, de muchas cosas que hoy en día es un negocio y que eso no contribuye a la salud, al espíritu del ser humano, sino que por lo contrario lo esclaviza de vicios perniciosos, de vicios que causan daño a la salud y a la familia y al Estado.
Entonces, aquellas personas viviendo de una manera, haciéndose ricos, inclusive hasta con la salud de las personas, pueden jugarse con la salud y tantas cosas más, se hacen ricos. Y eso es una forma de servir a Satanás en lo ilícito. Y obviamente tiene riquezas, pero lamentablemente, cuando el enemigo hace eso, cuando Satanás hace eso, también tiene un precio. Hay que adorar a Satanás en todas las cosas negativas. Y todo lo que es adorar a Satanás realmente trae dolor y sufrimiento, muerte, miseria, maldición, quebranto, desventura. Todo eso trae. Entonces, ¿cómo poder inclinarse ante el mal? ¿Cómo inclinarse ante alguien que ha sido homicida desde el principio? ¿Cómo inclinarse a alguien que va a despedazar tu vida? Tu familia la va a destruir. Porque Satanás no tiene amor. Satanás no tiene sentimientos para bien. No tiene sentimientos buenos para el ser humano. ¿Por qué él odia al ser humano? Satanás odia al ser humano. Porque odia a Dios. Y nosotros somos hechos a semejanza, imagen de Dios. Y Satanás quiere destruir a la humanidad. Solamente quiere eso. Porque así pasó en el huerto. Quiso destruir, matar, robar. Satanás ha sido homicida desde el principio. Él habla mentira. Todo es mentira. Y puede enriquecer a mucha gente, pero a través de mentiras y a través de cosas negativas para la humanidad. Pero ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, hay cosas que muchas veces, muchos, inclusive políticos, se rajan y se rasgan las vestiduras. Porque eso es malo, dicen. O eso es bueno. En sus pensamientos. Pero si no hay Dios en sus vidas, en sus pensamientos, ¿cómo pueden hablar si es bueno o malo? Porque deberían decir, Dios dice que esto es malo. Y Dios dice que esto es bueno. Porque la autoridad la tiene Dios para decir que es bueno y que es malo. No el hombre. El más sabio, científico o el mejor político no tiene la autoridad para decir que es bueno y que es malo. Si no utiliza la autoridad de Dios, no es autoridad. Entonces, negocios que hacen daño, todo eso es servir a Satanás. Porque ¿qué es lo que hace Satanás? Es destruir a la humanidad. La droga, el alcohol, el tabaquismo, ¿no? La pornografía, se puede decir, las cosas que envician a las personas. Son cosas que destruyen a la humanidad. Destruyen familias, destruyen hogares, niños, jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol. Todo esto es instrumento de Satanás, que puede hacer rico a una persona, pero realmente destruye a su prójimo. Dios también ha hecho, y Dios ha hecho personas de bien, personas que también pueden tener economía, pero para servir a Dios, para servir en los propósitos que Dios tiene, no en los propósitos de Satanás de destruir al mundo, sino en los propósitos de Dios, que es amar a este mundo, que es servir a este mundo, que es ayudar a este mundo. Y en eso no está pensando el hombre de Dios, no está pensando en el dinero, sino en el servicio a su semejante. Dios lo ha hecho. Dios puso a José como segundo de Faraón. Ya vimos esa historia. José fue probado, fue llevado por momentos más difíciles y después sirvió al Señor. Lo sirvió y con autoridad, prácticamente como el vicepresidente, podemos decir, de Egipto, liderando toda la economía. Dios lo hizo. Dios dio a David el reino, aquel joven que estaba detrás de las ovejas, porque David era conforme al corazón, dice del Señor, y le creía, y Dios lo hizo rey. Y hay muchas personas que Dios ha prosperado porque han pensado primeramente en agradar a Dios, sin meterse en cosas negativas, ocultas, que hagan daño a su prójimo,
sino que han sido para el servicio, para amar, para ayudar a su prójimo. Y no pensando en las cosas de este mundo, porque todo en este mundo se va a perder, sino que utilizarlo de este mundo para llevarlos a la gloria eterna, para llevarlos hacia la salvación. En eso muchos hombres han sido prosperados, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón del hombre. ¿Dónde está su corazón? Porque nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Solamente puede servir a Dios. Y el resto es por consecuencia. Entonces, qué hermoso es servirle, adorarle al Señor. A Él solamente servirás, a Él solamente adorarás. Y si Dios provee en esta vida, economía, qué bueno. Y si no, nuestra vida no está en este mundo. Para los que creemos en el Señor, nuestra vida está en los cielos. Allí será eterno. Allí no viviré 30, 70, 80 años con mis riquezas, con mis empresas. Allá viviré eternamente. Y allá no habrá necesidad de nada de lo que hoy en este mundo necesitamos. Entonces el Señor le respondió así a Satanás, convencido de lo que él era, convencido de lo que es correcto. A pesar de todo, humanamente, a pesar de que el Señor era Dios, el Señor tenía este cuerpo humano. Y si estaba tentado allí, era porque podía, se puede decir, ceder humanamente, porque tenía un cuerpo humano. Pero el Señor se defendió y le respondió con la palabra. Solamente al Señor tu Dios servirás. Y qué hermosa palabra realmente, servir a Dios, antes que servir a este mundo, a Satanás y a todos sus planes malévolos contra la humanidad. Querido amigo, amiga que estás escuchando este video, que estás viendo este video, reflexiona sobre eso. Reflexiona a quién estás sirviendo, a Dios o a Satanás. ¿Quién te está dando esas riquezas? ¿Satanás o Dios? Porque si es Satanás, pues él va a cobrar también. Él va a pedir sus intereses. Él va a querer lo que realmente quiere, es destruir la vida de las personas. Después de muchas personas recibir aquellas riquezas y que no les interesa el Señor, porque dice cuán difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, es porque solamente su mirada está en las riquezas. Y así ricos se van a ir al infierno, pero pobres, miserables. Solamente sus riquezas se quedarán acá para que otros la disfruten. Pero aquel rico, entre comillas, por unos cuantos años irá al infierno. Sufrirá allí. Hoy es el momento de pensar en las cosas del Señor. Hoy es el momento de abrir nuestra mente a las cosas eternas. Hoy es el momento de seguir conociendo más del Señor, de su poder, de su amor, de su fidelidad, de su sabiduría. Y tenemos esta historia para conocer también, este pasaje para conocer al Señor, cómo Él determinó responder a Satanás y cómo Él nos da a entender las cosas correctas, lo bueno, lo decente, lo justo, ¿no? El Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y no hay mejor líder en la historia de la humanidad que nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo vino a servir, dice. Y no vino a ser servido. Vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y esta es la promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Que ya tenemos ahora a nuestro Señor Jesucristo. Ya en la historia, en los videos, tenemos al Señor Jesucristo ya en este tiempo. En la historia, en el contexto de la historia, ya lo estamos conociendo. Vimos sus nacimientos, de dónde proviene. Desde que hemos leído ya van 3 videos, hemos visto en Mateo las primeras líneas, en el principio, como dice en Génesis, la descendencia, la línea de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto su nacimiento, todo está escrito como profecías, y ahora vemos ya parte de su vida. Y vamos a ver varios aspectos y varios pasajes de lo que el Señor Jesucristo hizo sobre la tierra, para confirmarnos que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Muy bien, nos vemos en el próximo video.
Cuídense.